Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Siempre agradecido al Señor por tu sintonía, por conectarte, por estar ahí presente, por estar participando de los estudios bíblicos que se llevan a cabo, que llevamos a cabo desde hace ya un par de años en esta plataforma que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI, estudios de la palabra del Señor para esta dispensación de la gracia, considerando el mensaje que el Señor quiere para ti y para mí y ha presentado a través del apóstol Pablo cuando Jesucristo se le presenta y intercepta la vida de este enemigo de la fe, un archienemigo del Señor, para aquellos tiempos que estaban los apóstoles, estaban la pequeña manada, como le llaman, que eran unos creyentes, judíos creyentes, pero aún no se sabía la movida estratégica y magistral que el Señor haría cuando interceptó la vida de Saulo de Tarso, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, que recibe todas estas doctrinas de la gracia como él bien indica, y nosotros repetimos constantemente. Para tener este contexto es bien importante que lo tengamos en mente siempre cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Que Pablo dijo que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino de Cristo mismo, resucitado y glorificado. ¿Por qué? Si ya habían 12 apóstoles, eran 11 porque Judas se había quitado la vida en el capítulo 1 de Hechos. Interesante, si uno une Lucas y Hechos y toma esos últimos capítulos y entra a Hechos, básicamente sería como una unidad, pero tenemos a Hechos aparte, tenemos a Lucas, el Evangelio de Lucas aparte, y entonces, pero si uno lo uniera, si se une, ¿verdad? Como he leído que originalmente era un solo volumen y lo dividieron en dos, uno ve que tiene una secuencia lógica de que cuando Jesucristo entonces asciende, ¿verdad? Los apóstoles determinaron, ¿verdad? Seleccionaron a un nuevo apóstol. Y entonces ahí se cubre el número 12, que es importante en la escritura, de 12 tribus, 12 apóstoles, 12 tronos, 12 fundamentos en la ciudad, 12 piedras, todo está ahí, los 12. Curioso. Si buscas en la escritura en un momento dado en Hechos, pero de eso no se trata el estudio de hoy, pero voy a poner la cita donde está. También el apóstol Pablo tuvo 12, no iba a tener 12 apóstoles, pero sí tenía 12 discípulos. Ese número está. Tú te debes sorprender, yo me voy a sorprender también, pero está ahí. Lo voy a colocar, pero no se trata, el estudio no se trata de eso en esta ocasión, pero haciendo todo este trasfondo para dejar siempre el marco de las cosas, como en qué marco se mueven las cosas en nuestra vida cristiana y la manera en que estudiamos la escritura. En este momento siempre consideramos quién habla, cuándo habla, a quién le habló, por qué le habló y para qué le habló. Pues entonces se llena este número 12 con Matías. Y entonces, más adelante, cuando, ¿verdad?, se siguió llevando el mensaje del reino a Israel, Israel seguía rechazando una y otra vez el mensaje del reino. Tan es así, su rechazo fue tan grande que hasta tomaron al Mesías. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. El cielo estaba delante de ellos. Ellos no lo pudieron ver y lo pegaron al madero. Más adelante, entonces, le privan de la vida a Esteban. Cuando Esteban dio un poderoso discurso, todo basado en la verdad, toda esa historia bien compactada, resumida, de la relación de Jehová con la nación de Israel, que ahora mismo está ciega espiritualmente, endurecida espiritualmente, hasta que eventualmente nuevamente abran los ojos. Pero ahora estamos en esta dispensación de la gracia, surge la figura del apóstol Pablo, y el Señor le muestra todos estos mensajes que tienen que ver con el misterio que estaba escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo, desde tiempo pasado, hasta que habrá sido revelado para nosotros. Y estamos en una dispensación que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Y en ese contexto,
Y estábamos hablando en el episodio anterior volvemos a utilizar la analogía, y espero que no te canses de escucharla, pero es porque es bastante fácil de entender. Cuando tú ves un perro, ves un can, ¿verdad? Como también le llaman. El perro, por lo regular, los que tienen rabo, porque algunos perros no lo tienen, pero los que tienen rabo, pues el perro mueve el rabo. Y se pone contento y lo mueve o lo guarda si está asustado. Pero cuando estamos hablando de quién mueve a quién, se supone que sea el perro el que está moviendo el rabo, no el rabo está moviendo o meneando, como decimos en Puerto Rico, al can, al perro. Estábamos hablando de la cultura. ¿Es la cultura la que ayuda a interpretar la escritura o la escritura la palabra, el consejo de Dios, la expresión de Dios, el aliento de Dios a través de la escritura que tomó a hombres para inspirarlos con su palabra, con su Santo Espíritu para que escribieran todo esto que nosotros disfrutamos, que es la Biblia? Para nosotros poder entender mejor la Biblia, ¿necesitamos de la cultura o realmente la cultura no tiene que incidir, pero está afectando, como estábamos hablando en el episodio anterior? Sí, hay muchas cosas de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones, del folclore, de los rituales que se quieren colar en los asuntos de Dios y los tergiversan. Hay un gran peligro en esto. Y mucha gente tiene basada su doctrina o su cosmovisión espiritual en base a cosas que ellos ven en su mundo donde residen, en su cultura. Y entonces hacen una interpretación, de lo que ellos creen que Dios quiere decir. O ellos interpretan a Dios de esa manera en muchas ocasiones sin nada de Biblia, sin base bíblica alguna, simplemente por lo que han han estado escuchando, por costumbres y por tradiciones, y eso tiene un peligro. El día de hoy, cuando estoy haciendo esta grabación, estoy en el paseo costero de Juana Díaz, como he estado en otras ocasiones, pues porque me queda cerca. El clima por ahora está bastante bien, está caluroso, está un poco brumoso. Eso significa que el polvo del desierto del Sahara, que viene desde África, pasa por aquí. A veces las nubes son tan densas que emiten alertas. El gobierno emite alertas para las personas que tienen problemas respiratorios. Así de lejos eso se traslada y viaja hasta aquí, y así de fuerte llega hasta nuestras costas, pero a veces llega hasta el Golfo de las Américas o el Golfo de México, depende cómo usted lo quiera llamar. Pues entonces, el día de hoy aprovecho para compartir en parte, y voy a seguir esta línea de cómo la cultura incide, afecta, se filtra, se cuela en los asuntos de Dios, y hay peligro en todo esto. Si uno le ve algo positivo, y eso lo tomo con cierto cuidado, con pinzas, es que da pie para entonces los que hemos conocido un poco más de la palabra, de cómo el Señor nos ha ido enseñando, nos ha ido dando sabiduría, entendimiento de sus asuntos. Entonces aprovechamos esa coyuntura que la cultura presenta, tal vez una amistad, tal vez una actividad, y uno dice, pero ¿sabe? La Biblia lo que dice realmente es esto. ¿Tú has leído lo que dice la palabra de Dios? Muchas veces te dicen, no, yo no tengo tiempo para eso, yo no sé cómo entender eso, yo no soy de iglesia, y te dicen tantos y tantos argumentos. Pero uno dice, pues entonces te voy a mostrar, tú sabes, esa ceremonia que llevan a cabo tiene estos y estos errores. O se originó por esto que está en la Biblia, pero ha cambiado tanto que ya no se parece a lo que debió haber sido la escritura. Y en eso está la Navidad, cómo se presenta la temporada navideña, inclusive la llamada Semana Santa, que da pie para uno hablar de muchos asuntos bíblicos. También se cuelan asuntos que no son estrictamente bíblicos. Por ejemplo, y lamentablemente, pues, cosas que voy a decir, pues, es fácil de que tú lo asocies con qué grupo yo estoy hablando, pero es porque es que sirven de gran ejemplo, porque mucha gente los repite. Viene la llamada Cuaresma, los 40 días antes de la Semana Santa y todo esto.
Y hay gente, yo tengo un amigo, yo no sé si todavía lo sigue haciendo, y no voy a mencionar su nombre, él no está aquí al lado mío para defenderse, pero ¿sabe lo que él hace en la Semana Santa, o más bien en la Cuaresma? Durante la Cuaresma, durante esos 40 días, él no consume alcohol. El resto del año él consume todo lo que pueda. Pero mire qué interesante. Pero porque es la Cuaresma, él lo hace como un autosacrificio. Es su aportación a todo este asunto de Dios, ¿verdad? Pero es inconsecuente. No glorifica al Señor y no lo está glorificando a Él, porque tan pronto pase. ¿Qué sucede cuando Él dice que lo hace durante los 40 días? Pues me está diciendo que el resto del año, de los más de 300 días que queden, pues entonces hay mucha posibilidad para beber, para consumir alcohol. Otras cosas que se llevan a cabo, que si los viernes durante la Cuaresma no se consume carne, bueno, si para Dios lo hacen, para el Señor lo hacen. Si para el Señor lo hacen, para el Señor lo hacen, dice la Escritura, pero bíblicamente cuando uno lo mira, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Dónde está la gloria del Señor en eso? Una de las cosas que yo quiero compartirte en este instante, rapidito, antes que se me vaya a olvidar, que en nuestra vida cristiana, los pasos que vayamos a dar, hay que ver si lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, glorifica a Dios. Si glorifica a Dios por medio de la Escritura, por las instrucciones que Él da, no por nuestro parecer, nuestra corazonada, o por nuestros sentimientos o emociones, o por las costumbres y las tradiciones o el folclore de la cultura, si lo que vamos a hacer Dios no sale bien, no sale exaltado su nombre, reconsideremos seriamente. Porque muchas cosas que hacemos, las hacemos sin darnos cuenta. Si realmente es algo que glorifique a Dios. Por otro lado, si bendice a los demás. Y obviamente, si nos bendice a nosotros. Pues, al punto que quería llegar, que quiero incluirlo en esta ocasión, en este episodio, como parte del contenido. Durante las mañanas yo recibo, y te invito a que lo busques, en la página del Berean Bible Society. El Berean Bible Society tiene un devocional que sale prácticamente casi todos los días, excepto, no sé si hay 1 o 2 días al año que no lo hacen. No recuerdo exactamente, pero una vez leí algo así. Pero la mayoría del tiempo está ahí. Es como el Pan Diario, que es un devocional muy reconocido en el mundo. El Aposento Alto es otro que también miles de personas lo leen. Pues ellos tienen uno que se llama 2 minutos con la Biblia, tienen otro que se llama Transformación o algo así. Pero el 2 minutos con la Biblia, si buscas la página, buscas dónde está el devocional, sale en español, ellos lo traducen. Yo lo traduzco y lo comparto con gente de la congregación y con la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Y el día de hoy salió uno muy interesante y lo voy a utilizar intencionalmente para esta línea que estamos llevando. ¿Qué es la penitencia? Y esto está publicado por el pastor Don Hosfeld, que hasta recientemente tenía una posición de editor de la revista el Berean Searchlight, que es una revista que publica mensualmente, gratuitamente, el Berean Bible Society, que te recomiendo fuertemente que te suscribas. Lo puedes recibir ya sea digitalmente a tu cuenta, a tu correo electrónico, o lo puedes recibir en forma física, tu correo, si vives, no sé si lo envían internacionalmente, pero yo sé que en Estados Unidos y en Puerto Rico lo envían gratuitamente y es buenísimo, un excelente contenido doctrinal, sano, dispensacionalmente correcto, bueno para todo el que así lo quiera leer y sea un estudioso de la Escritura serio. Las palabras se estudia seriamente y se disfruta seriamente para un crecimiento y ver a Dios en el asunto que quiere lo mejor para ti y para mí. Pues este tema es la penitencia que escribió Don Hosfeld. Deja ver que ahora me está traicionando el teléfono. La pantalla de momento se ve en negro y entonces tengo que volver a buscar. Dice, ¿qué es la penitencia? Se menciona en las Escrituras, tiene cabida en la vida
de una persona en el cuerpo de Cristo? La palabra penitencia solo aparece en dos versiones de la Biblia, la NLT y una traducción. Esta traducción es un poco liberal. Voy a hacer algo aquí que necesito corregir rapidito para entonces seguir contigo. Literal, una traducción literal, y la NAB, una versión católica. Déjame decir esto como es correctamente. Si bien algunos definen la penitencia simplemente como un autocastigo, y eso me recuerda a la gente que usa, le llaman unos hábitos y unas promesas. Yo lo veía mucho en mi pueblo, hace tiempo que no lo veo, pero lo llegué a ver. Yo veía sobre todo damas que usaban una ropa en particular con un cinto particular que se amarraba, ¿verdad? En la cintura, obviamente. Y lo usaban por X tiempo, después estaban vestidas normalmente. Y eso me daba mucha curiosidad a mí como joven, como niño, y veía esto, pero no lo entendía, no tenía ninguna conexión espiritual para mí en ese punto de mi vida. Ahora uno va entendiendo otras cosas y por qué la gente hace lo que hace. Y eso se hace en este grupo de personas, pero alrededor del mundo, en otras religiones, hacen cada cosa. Y uno dice, bueno, eso lo dice la Biblia, es necesario para hoy. ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo? Aquí es donde el asunto se pone serio. ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? ¿Por qué? Si nosotros podíamos haber hecho tantas cosas por nosotros mismos, entonces no tenía que venir aquí a pasar ningún mal rato como los pasó. Dice, si bien algunos definen la penitencia simplemente como un autocastigo voluntario infligido como expresión externa de arrepentimiento por haber obrado mal, en realidad la penitencia es dirigida por un sacerdote y se define con mayor precisión como un castigo y una obra para expiar el pecado. Por lo tanto, es una obra destinada a obtener el perdón de los pecados y a reconciliarse con Dios. Este significado se confirma con las declaraciones y acciones de quienes la practican. Cuando tú le preguntas por qué lo hacen, te dicen por qué. Y hago este sacrificio y me dejo crecer la barba o dejo de comer tal cosa. Voy a cruzar un poquito la línea aquí. El ayuno. Este tema todavía es tema que se debate a veces en algunos círculos de la cristiandad. Volvemos a lo que dice Pablo, que si para el Señor lo hace, para el Señor lo hace. Mire, yo sé de gente que me consta que son creyentes genuinos, serios, disciplinados, que conocen la Escritura. Por ejemplo, yo conozco una pareja de misioneros, tal vez lo mencioné en otra ocasión en el pasado, que los lunes era su día de hacer un ayuno. ¿Qué tipo de ayuno hacen? No sé, porque algunas personas hacen ayuno de esto, de lo otro, y lo buscan en la Escritura, y si lo quieren hacer y les sirve espiritualmente, amén, así sea. Pero yo no veo que sea una exigencia, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No lo veo como una exigencia de Dios para este tiempo. Si alguien lo practica, que lo practique. Ahora, como bien dice Pablo, que el que come no critica al que no come, y viceversa. Si lo hace para el Señor, pues entonces cada uno dará cuenta al Señor de sí en el bema de Cristo. Pero forzar y obligar a la gente o hacer algo simplemente porque todo el mundo lo hace, ¿dónde está eso en la Escritura? Ahí es donde a mí me ganan. Tú me lo pruebas por la Escritura, tú me lo pruebas dispensacionalmente, tú trazas la palabra correctamente. Si tiene que ver con la gracia, si tiene que ver con la ley y todo eso, entonces yo tengo el mejor contexto y determino lo que voy a hacer, si lo voy a aplicar o no a mi vida, o si tú lo vas a aplicar o no. Pero son tantas las cosas que se llevan a cabo. Le doy gracias a Dios que por aquí está pasando una patrulla de la policía. Y para mí eso es bien importante, porque donde yo estoy, aquí en este lugar tan bonito, que se hacen tantos eventos los fines de semana, pasan cosas. No hace unos pocos días atrás, muy cerca de donde yo estoy, pero en la carretera principal, le privaron de la vida a 2 personas frente a un negocio allí. Hay muchos problemas de criminalidad lamentablemente sucediendo en mi amada isla.
muchas muertes por diferentes razones y motivos. Y pues en la lista de oración incluimos siempre por la tranquilidad, la paz en nuestro país, pero también pasa en otros lugares. Pero doy gracias al Señor y que Dios bendiga a la fuerza de la policía de Puerto Rico y a todos los que tienen que ver con el aparato de seguridad de nuestro país, que hay muchos que se sacrifican. No hace tanto tiempo atrás, falleció un oficial que precisamente en un operativo encubierto, lamentablemente él falleció y eso fue un impacto grande para todo el país, pero sobre todo para Puerto Rico, para Juana Díaz, donde yo estoy, porque él era de aquí. Y recientemente tuve la bendición de poder hablar con su viuda en medio de todo este proceso tan duro que ella está experimentando. Muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos. ¿Todo bien? Me alegro. Y la gente viene y hace ejercicio. Yo estoy haciendo un ejercicio espiritual. Dice, vamos a seguir leyendo. Según la doctrina católica, el sacramento de la penitencia es necesario para la salvación de quienes han caído después del bautismo y se concede mediante la absolución del sacerdote a quienes con verdadero arrepentimiento confiesan sus pecados. Recuerden lo que hace la Iglesia Católica. Y prometen expiarlos. Además afirman que la penitencia elimina el único obstáculo que aleja al alma de Dios. Ninguna de estas afirmaciones concuerda con las Escrituras, dice el hermano Hosfeld. Y tiene razón. Hace poco tuve una conversación muy interesante, déjame ver si la puedo compartir. Parte de esta interacción que tuve con una persona, precisamente no está yendo a ninguna iglesia, está bien frustrada esta persona con la Iglesia Católica porque no le bautizaron a su hijo, porque ella se había divorciado y tiene una frustración bien grande con su iglesia por las estructuras y la manera en que ellos operan y llevan las cosas. Después yo le hice una pregunta, déjame ver si la puedo contestar. La voy a compartir sin decir quién es la persona, obviamente no está para defenderse, pero es que el ejemplo es demasiado de bueno. Porque el pensamiento de esta persona, y no es para ofender ni nada, es un buen ejemplo de... Hay muchas personas que típicamente piensan como piensa esta persona. Pero voy a seguir leyendo el artículo para entonces darle fin y seguir para otras cosas. Según Romanos, los miembros del cuerpo de Cristo son justificados, es cierto, gratuitamente, cierto, por su gracia, súper cierto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto está en Romanos 3, 24 y 25. Esta parte es importante porque la paga del pecado es muerte. Cristo envía a su Hijo muere, derrama su sangre en la cruz, es sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está el evangelio de salvación. Y eso es sumamente importante que lo tengamos claro. Y aquí salen dos palabras que el hermano Josué menciona que son bien importantes, que van tomadas de la mano. Redención y propiciación. Somos libertados del pecado, como dice bien en Romanos capítulo 6. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pero es por la obra y persona de Cristo, no por nosotros, no por un sacrificio que nosotros hicimos, fue el sacrificio que hizo Él. Se hizo pecado por nosotros. Y al ser el precio que se pagó fue un precio de sangre para libertar a los pecadores, a los esclavos que éramos tú y yo. Ahí está la redención. ¿Cuál fue la propiciación? El precio, el sacrificio fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos comprados a precio de sangre. Esto es demasiado importante que tú y yo lo tengamos en mente. Y yo te digo, ¿verdad? Voy a ser muy sincero con esto. Y no estoy en el ánimo de ofender, como lo dije. Es que está ahí, los ejemplos están ahí, la cultura está ahí. Cuando yo era más joven, ¿verdad? Jovencito, niño. Cuando yo empecé a estudiar, yo estudié en un colegio católico que existía en Juana Díaz.
ya no está. Y ahí yo vi, escuché muchas cosas. Y por regular, por costumbre y por tradición, íbamos a la iglesia católica. Pero yo no tenía sensibilidad espiritual, yo no entendía. Sí veía las cosas, veía la repetición, veía aquello, veía aquellas rutinas, veía aquellos movimientos de la mano y todo. Yo, de verdad que yo estaba bastante perdido, pero era porque estaba también bastante ignorante. ¿Qué sucede? Yo no sabía lo que era, pero veía como que algo no andaba bien hasta que empecé a exponerme a la predicación de la palabra de Dios y al estudio intencional de su palabra. Poco a poco, la emisora local, que todavía está, Radio Iniciativa, que ahora se conoce como Cadena Radial La Roca, The Rock Radio. En The Rock Radio, o más bien en Radio Iniciativa, ofrecían cursos bíblicos por correspondencia y yo los pedía. Y tú tienes que llenar un examen y lo enviabas por correo y te lo devolvían ya contestado, a ver si habías contestado correctamente o no. Escuchaba algunas cosas en la radio, escuchaba la estación cristiana, leía, y poco a poco el Señor fue utilizando personas, instancias, la predicación de la iglesia a mi padre, mi papá, don Julio César Aníbal, tenía 3 nombres, Julio César Aníbal Ortiz Correa, para yo ir aprendiendo cosas. El pastor misionero, fundador de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, ¿verdad? Mauricio Hammond, su esposa, Teresa o Trixie, como también le decían Hammond, que llegaron de Estados Unidos, pero ellos habían llegado desde América del Sur, donde aprendieron bastante español. Y entonces uno empezó a conocer y el Señor fue montando algo en uno, a edificar a uno, a construir a uno, a lo que uno tiene y conoce hoy y todavía estamos aprendiendo. Y cuando me expuse a todas estas cosas y yo pude ver bien donde yo estaba metido, no me pude quedar. Es que no había manera que me pudiera quedar. Tampoco había una exhortación a estudiar la Biblia. Y es más fuerte lo que se repite, la costumbre, la tradición, que lo que dice la Escritura. Y ahí hay peligro en esto. Pero voy a seguir leyendo. Dice: al que trabaja, y esto es una cita, al que trabaja, el premio no se le cuenta como gracia, o sea, porque la salvación no es por obras. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, del 8 al 9. No es por obras, es por fe, por la fe en Cristo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero la cultura dice que es por obras. Tú vas a estar de buenas con Dios si haces tal cosa o si dejas de hacer tal cosa. Tú vas a estar de buenas con Dios si te vistes de esta manera o no te vistes de esta manera. Si consumes este tipo de alimento o no consumes aquel alimento. Si frecuentas este lugar o no frecuentas este lugar. Todo es condicionado por reglas humanas. Pero no hay una cita bíblica, no hay, la palabra de Dios dice. Entonces cuando alguien habla tenemos que ser como los bereanos. ¿Cómo eran los bereanos? Los bereanos escuchaban, se les hablaba y ellos verificaban si las cosas eran o no ciertas. Como tenemos que hacer tú y yo, como tú tienes que hacer conmigo ahora mismo cuando yo estoy hablando de estas cosas, verifica si es o no cierto. Dice, al que trabaja, el premio no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, a Jesucristo, ¿verdad? Su fe le es contada por justicia. A Abraham, su fe le fue contada por justicia, no fue por su obra. Él obedeció porque le creyó a Dios. Y se movió donde estaba y le creía a Dios y nosotros le creemos a Dios. Pero yo no estoy pensando que hay una cosa en particular, algunas obras que yo tengo que hacer o dejar de hacer para yo estar de buenas con Dios, para que Él me salve o para que me deje entrar al cielo. O si hay unas cosas que yo tengo que hacer para mantener esa salvación, porque si no la puedo perder en cualquier segundo por un mal pensamiento, una mala acción o algo. Porque entonces, ¿cómo yo voy a andar con gozo? ¿Cómo voy a tener paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si ando aterrorizado de cometer un error, cometeré el error porque todavía estoy en este traje de buzo, en esta carne. Eso no me da mi excusa de vivir como me da la gana. No. Porque aunque hay una lucha entre el espíritu y la carne, para que no hagamos lo que queremos hacer, ¿verdad? Como dice en Gálatas capítulo 5, ahora con esta nueva criatura que somos, y haber sido libertados del pecado, y el pecado nos enseñorea de nosotros, pero entonces ahora nosotros podemos hacer en el espíritu lo que no podíamos hacer en la carne, y es ir en pos de obedecer a Dios, ir en pos de adorarle, ir en pos de servirle.
Ir en pos de su palabra, de orar, que es tan importante orar. Ese es un tema que voy a tomar pronto nuevamente porque está surgiendo otra vez en mi radar y yo entiendo que Dios quiere que yo vuelva y aborde este tema tan importante para todos y cada uno de nosotros, y más con las cosas que están pasando en el mundo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, donde estamos parados y donde debemos estar anclados, arraigados, atornillados. No movernos de ahí, porque estamos en medio de un mundo y el mundo tiene cultura, y la cultura influye, incide mucho y empuja a la gente a hacer o no cosas. Pero nosotros tenemos la cultura bíblica, la escritura, la palabra de Dios como instrucción clara y fiel, fidedigna. Y concluye este artículo diciendo, la penitencia no es bíblica ni glorifica a Dios y no tiene cabida en la vida del creyente. Quienes creemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, estamos en Cristo. Ningún obstáculo nos separa de Él y nada puede separarnos, según dice Romanos capítulo 8, el 37 al 39. Para quienes no han creído, ninguna obra humana puede asegurar esa relación. Ninguna cultura, ninguna cosa que se nos ocurra hacer o decir, nada nos puede, ¿verdad?, poner en esta situación tan ideal que estamos ahora por medio de Cristo, su sacrificio en la cruz. Él es nuestro Salvador. Él es camino, verdad y vida. Y la cultura a veces presenta algunos elementos cuasi bíblicos, cuasi espirituales, pero nosotros tenemos que estabilizar eso y alinearlo con la santa y bendita voluntad de la palabra eterna y transformadora de Dios. Le pregunto a esta persona, y con esto voy a ir terminando, puedo abundar esto más adelante en el próximo episodio. Y le pregunto si está yendo a alguna iglesia. No está yendo a una iglesia por las razones que te mencioné atrás, lo que pasó, se sintió ofendida por su hijo y se sintió prácticamente traicionada por su iglesia, que todavía se identifica a ella como católica. Dice, algunas de las cosas que me dice, ¿verdad? Si llego y me dicen, el que desee recibir a Dios en su corazón, que pase al frente. Me perdiste. ¿Qué es eso? Yo tengo a Dios en mi corazón. Pasar al frente ni lo pone ni lo quita. Esa es su cosmovisión, pero quiero que notes algunas cosas. Espero que las notes. Voy a seguir leyendo. No logran despertar nada en mí. No me siento que estar allí aporta algo a mi espiritualidad. No llena, no inspira. Y yo vengo, ¿verdad?, porque me interesa su posición espiritual para entonces uno saber qué decir. Le pregunto, y si fuera por ti, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo se vería lo ideal desde tu perspectiva? Describe lo más específico que puedas. Me dice, ok. Primero que nada, ni siquiera identificarme como primera vez que nos visita. Pasar desapercibida. Que nadie me dé una tarjeta para pedir mi información y mi lugar de trabajo para determinar mi diezmo. Estos son costumbres que hay en las iglesias. Digo, en la iglesia también se le da una tarjeta a la visita para reconocerla, pero por favor, tratemos de tener empatía y ponernos en los zapatos y ver las cosas desde allá para ver qué nosotros estamos haciendo desde acá, y también las personas que nos rodean. Hay personas que tienen esta misma... Esto es un buen ejemplo. Pero como esta persona hay muchísimas personas, y nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, cristocéntricos, debemos tomar nota de estas cosas. Dice, claro que hay que hacer un acercamiento al nuevo, pero debe ser seamless, eso es sin costura. Que no se note que soy un target, que soy un blanco, que toda la atención esté hacia mi persona, porque como que quiere pasar bajo el radar, ¿verdad? ¿Me puedes entregar una guía de tu protocolo, una guía de los himnos,
información de tu congregación, pero sin mencionar que soy nueva, porque esa mención e identificación me presiona, porque entiendo que esperas algo de mí. Escuchen lo que está diciendo con gran respeto, que me quede, que dé mi información, que vuelva y no. Estoy incógnito. Quiero aprender de ti, de tu iglesia, de tus doctrinas, pero quiero poder hacer la evaluación sin presión. Y por supuesto, nunca, nunca, nunca identificar a los nuevos pidiendo que pasen al frente a recibir a Dios en su corazón. Eso nos hace sentir como que nosotros somos los pecadores. Y ustedes están, escuché esto, y ustedes están hipócritas pecando a diario. Pero como están ahí, ya tienen a Dios en su corazón. Ahí es donde salgo corriendo y no me ves. Y no ves jamás y me juzgas porque me fui. Fuerte, ¿verdad? Pero yo le pregunté. Está haciendo la expresión. Tengo que escuchar lo que dice. Espacio. Escribió así bien grande, en letra mayúscula y con las letras separadas. Los que llegan nuevos tienen que ser tratados como que tienen la peste bubónica. Darles espacio. Llegan porque tienen un vacío que desean llenar. Algo les hace falta que llegaron a buscar ahí. Estar sentado sintiéndote como una plasta es suficiente. Estoy citando. Y no me pidan que explique lo que significa eso en el idioma puertorriqueño. Estar entre ustedes es todo lo que necesito. Sentir que estoy, nada más. Sin la presión, sin la expectativa. Y si me llenas ese vacío de ese día, probablemente me verás de nuevo. Y quizás la segunda o tercera ocasión es tu momento de hacer el approach, o sea, el acercamiento. Cuando me sienta fortalecida, cuando me nutra de lo que tienes que dar, cuando me ves regresar es porque llenaste mi vacío. No pressure, ¿verdad? My time is not your time. Mi tiempo no es tu tiempo, sin presión. Tú has sanado, yo todavía sigo en dolor. Eso. Recuerda que yo soy católica. No matter what, no importa qué. El cambio ya es sentirse que cruzas líneas y quizás hasta sentirte un poco traidor. Así que aparte de mi vacío espiritual, probablemente la gente está pasando también por el cambio de lo que no le llenaba. No pressure, vuelve e insiste, sin presión. Presión traigo de mis cargas y de mi religión anterior. Y no quiero llegar a sentirme presionada por tus expectativas de afiliación. Eso. Después me dio un ejemplo de una persona que da estudios bíblicos en medio de unas clases que dan de costura y otras cosas. Yo le dije que iba a analizar esto con calma y le iba a responder con calma, pero sí le escribí esto, eso sí lo quiero compartir contigo. Voy a tratar de analizar esto mejor en el próximo episodio, pero quería que lo consideraras y lo analices. Como esta persona, hay muchísimas alrededor de nosotros. Yo le dije, ya estoy up and running, o sea que tengo que salir, tengo que hacer mis cosas. Te agradezco tu acostumbrada sinceridad. No esperaba menos. Y oro que en tu jornada espiritual encuentres no lo que buscas, sino lo que Dios quiere para ti. Porque sabe lo que necesitamos y quiere lo mejor para sus hijos. Así es Él. Después seguimos y ampliamos. Y ahí quedó todo. Qué mucho hay en las palabras que presentó. Presentó muchas cosas que le duelen, que son reales, que hay que respetar su posición. Podemos estar en desacuerdo en bastantes cosas. Pero voy a ampliar esto en el próximo episodio. ¿Cómo tú le contestarías? ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo tú buscarías de presentar realmente la verdad? Y uno la puede presentar con todo el amor
que pueda caber en nuestro corazón, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, así lo dice en Romanos el apóstol Pablo. Pero será tal vez un poco difícil que no haya, que se sienta la persona ofendida cuando la queremos corregir, porque la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir. Y entonces las personas se sienten mal y ya uno pasó un camino, ya uno habla de la experiencia, pero debe entender que esa persona todavía está por recorrer su propia jornada con Dios. ¿Qué tú le dirías? Si fuera tu amiga, tu amigo, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu compañero de trabajo, que tenemos tantos aquí en Puerto Rico, el catolicismo y muchas otras denominaciones son fuertes su presencia. Pero uno sabe lo que uno sabe por la Escritura. Y uno sabe lo que sabe porque uno estaba adentro y ahora lo ve de afuera. Pero ya uno puede ver el contraste. ¿Qué tú le dirías? Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te dejo con este panorama del Mar Caribe, aquí en el pueblo de Juana Díaz, al sur de la isla de Puerto Rico, que te invito a aquellos que viven en otros lugares, que nos visiten, y si estás dándote la vuelta por Puerto Rico algún día, me lo dejas saber para saludarte y conocerte. Y tal vez enseñarte uno que otro lugar que yo quisiera ir a más sitios, pero realmente ahora estoy un poquito limitado. Pero nada, la intención está ahí y solo será cuestión de tiempo que yo te enseñe otros panoramas de nuestra pequeña isla de 100 millas de largo por 35 de ancho, pero que tiene mucho, mucho que ofrecer. Que el Señor te bendiga mucho.